Después de haber orado, vamos al estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Las dos arcas. Vamos a comenzar diciendo que a través de la Biblia podemos detectar a Jesús en muchas citas que no solamente en el Nuevo Testamento. Para fundamentarlo, vamos a leer rápidamente el pasaje de Emaús. Después de la resurrección, hay unos discípulos que van de Jerusalén hacia Emaús y en el camino se le aparece Jesús. Y este es el episodio, está en Lucas 24. Dice, aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido y mientras conversaban y discutían ellos mismos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Ellos le dijeron, la referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense el concepto, profeta poderoso. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ese es el tema principal. Comenzando por Moisés. ¿Qué significa Moisés? El Pentateuco. Pentateuco, empezando por Génesis. El Pentateuco lo escribe Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, iniciando por Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero fíjense ese último versículo, comenzando por Moisés y continuando con todos, no con algunos, con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Dice, ¿qué me quiere decir eso a mí? Que debe oler a Jesús todo. En la Biblia tiene que oler a Jesús. Pero no a la divinidad, a la segunda persona de la, o sea, no se está refiriendo al Hijo. No se está refiriendo al Hijo no encarnado. Se está refiriendo al Mesías encarnado. Fíjense que dice, no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y traer su gloria. Entonces les explica cómo Moisés y los profetas hablaron de él. El que lee la Biblia con ojos espirituales ve al Hijo de Dios en muchas partes. No solamente al Cristo encarnado, no solamente una cristofanía, que va a ser el tema de la semana que viene, sino la manifestación o las profecías acerca de ese Mesías. Fíjense algo interesante. Ellos tenían velados sus ojos. Había un velo y ellos no podían ver lo que será Jesús. Dice más adelante, en Lucas 23:31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Yo los invito a que después lo lean completa la cita, pero hay un acto de abrirle los ojos. Es algo como sobrenatural. Fue sobrenatural que no lo reconocieran y fue sobrenatural que sus ojos fueran abiertos. O
sea, hay personas que no van a ver a Jesús en la palabra. Y hay personas que sí lo van a ver. Aquellos a los que el Señor le abre los ojos. Vamos a ver ahora qué dice Pedro. Pedro dijo cuando le habló a los gentiles, le dice, de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecado. O sea, no es uno ni dos, dice todos los profetas. Cuando da el discurso en Jerusalén, al comienzo de la iglesia, les dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. O sea que está ahí. Si no lo vemos, es porque estamos velados. Tenemos un velo y no lo podemos ver. Pero vamos a tratar de buscarlo. Entonces, de ese es el tema. Esa fue la justificación. Ahora, vamos a tratar de ver a Jesús en el arca de Noé. Vamos a leer acerca del arca de Noé y vamos a pensar, vamos a tratar de ver a Jesús ahí. Dice Génesis 6, 8 primero. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso es muy importante. Noé halló gracia. Es verdad que no era muy recto, que no era muy serio, que no era lo mejor que había. Pero no era perfecto. No podía ser perfecto. No podía salvarse por sí mismo. Sin embargo, dice halló gracia. Quiere decir que fue perdonado por gracia. No porque se lo mereciera. Dice halló gracia ante los ojos del Señor. 6:8. Ahora vamos para 6:13 y de ahí en adelante. Entonces Dios dijo a Noé, he aquí, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, importante, un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea, por dentro y por fuera. De esta manera, ¿qué brea? La brea es una sustancia hecha con petróleo, con ciertos aceites y animales, inclusive. Se formaba esa sustancia con la que se cubrían las embarcaciones para impermeabilizarla. Pero no era ni olorosa, ni era bonita, ni era brea. Su única finalidad era proteger la embarcación. Dice, de esta manera harás 135 metros de longitud del arca, de 22.5 metros de anchura y de 13.5 metros de altura. Fíjense cómo da medidas específicas. Le harás una ventana que terminará a 45 centímetros del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Fíjense cómo le dio detalles sumamente específicos. ¿Cómo interpretar esos detalles? Sería interesante tratar de interpretarlo, pero no me metí tan profundo. Pero dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, todo ser viviente en que haya aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, estarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Fíjese, hasta ahí que observamos. ¿Ustedes ven algo de Jesús ahí? ¿O todavía no ven nada? Como que no se ve mucho, ¿verdad? Vamos a seguir. Génesis 7:8. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Fíjense, ¿los animales los entró Noé o entraron ellos? Entraron ellos. Pero Dios le ordenó a Noé que entraran los animales. Fíjense, es algo interesante. Dios le da la orden de hacerlo, pero el que lo hace es Dios. Eso así mismo. Fíjense, yo lo voy relacionando ya. ¿A qué se refiere con los animales limpios y los animales no limpios? Eso eran los que tenían los judíos como puro y puro. Exacto.
que en aquel momento no estaba clasificado porque no había una ley que lo clasificara, pero ya había un criterio para considerarlo limpio. Dice, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea, después que habían entrado, pasaron 7 días antes que empezara a caer agua. O sea, ya ellos estaban dentro del arca, pasaron 7 días. En el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en este mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Sabemos que 40 simboliza claramente en la escritura un tiempo de prueba. Es prueba. Es transformación, es así fueron los 40 días de ayuno del Señor, así fueron los 40 años del desierto. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que sea rato sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, ave de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, en toda carne, todo lo que tenía aliento de vida. De los que entraron macho y hembra, de toda carne entraron como Dios le había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién lo hizo? Fíjense, todo eso lo leí para llegar a eso que yo quería que leyéramos. Después el Señor, Dios, cerró la puerta detrás de Noé. No sale nadie, no entra nadie. Exacto, ahí no entra nadie más. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron, crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Vamos a ver si empezamos a ver a Jesucristo aquí. La palabra hebrea traducida como arca es teba, que significa una caja. Si hubiera sido un bote, se hubiera volcado. Si hubiera tenido forma de bote, si hubiera tenido quilla para lograr dirección en un bote, es importante la forma, porque tú necesitas desplazarme hacia un sitio, en una dirección. Pero para sobrevivir, en este caso, si hubiera sido un bote, no hubiera podido sobrevivir, porque esa misma quilla hubiera hecho que se hubiera volteado. Era una forma de caja, puramente un cajón grande. Eso era el arca. Una caja que contenía cosas. En este caso, contenía las personas que Dios eligió y tenían los animales. El arca era de madera y estaba revestida de brea. Tenía 3 pisos. Tenía una puerta de acceso. Una sola manera de entrar. En su interior estarían los que Dios eligió. Hasta los mismos animales fue Dios que los llevó. Dios dio instrucciones a Noé de salvar a los animales, pero quien hace la salvación es Dios. Quien lleva a los animales es Dios. El arca provee una vía única de salvación para los elegidos. Se empieza a ver un poco Jesús ahí. Yo empiezo a verlo, ¿verdad que sí? Ahora vamos a comparar esta arca con otra arca que hablamos hace 4 o 5 estudios atrás. ¿Se acuerdan que hablamos del arca del pacto? Okay. Vamos a ir rápidamente sobre el arca del pacto. ¿Por qué? Porque las voy a comparar. El arca del pacto, ahí está la cita. José, si tú lo puedes leer rápidamente. Dime que buscar. La petición del arca del pacto. Eso está en la cita, Éxodo 25:10. Éxodo Okay. 25, Aran, 10. tú la mandaste. Yo la mandé. Del 10 tú la vas a leer hasta el 22 solamente. Del 10 al 22, rápidamente. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 1.12 metros, su anchura de 68 centímetros y su altura de 68 centímetros. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado.
También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 1.12 metros y su anchura de 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín a un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Sigo. No. Ok. También dice que a través del propiciatorio le hablaría al pueblo. Que fíjense, esa es la parte importante al final de esa cita, que dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Cuando hablamos de eso, hace 4 o 5 estudios, vimos que era un tipo de Cristo. ¿Por qué? Estaba hecho de madera incorruptible, estaba cubierto de oro, que representaba la realeza. Acuérdense que el oro no reacciona con ningún otro material, no se oxida, es un metal noble, que representaba la realeza, la pureza, lo divino. Y estaba cubierto de oro por fuera y por dentro, pero era de madera. Madera incorruptible, pero seguía siendo madera. La madera es creada. Está hecha de la misma materia que somos hechos nosotros. Era la misma presencia de Dios, porque ahí Dios se manifestaba. Ahí estarían, ¿qué había contenido ahí adentro? En su interior. La tabla de la ley, o sea, la palabra de Dios y su santidad. Un vaso con el maná, Dios es sustento, la prueba del sustento de Dios. Y la vara de Aarón, que era la demostración de la autoridad del sacerdocio perpetuo. Entonces, dijimos, esa es una figura de Jesucristo. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote eterno. Es la palabra de Dios hecho carne. Y es el sustento de su iglesia, el sustento del mundo. Entonces ahora estamos trayendo el arca de Noé. Vamos a comparar. El arca del pacto dice que era madera de acacia. Sin embargo, la otra era madera de ciprés. La acacia es una madera muy dura, muy resistente, no se pudre, no es por insectos. Y la otra es flexible, se usa para embarcaciones, no se pudre fácilmente, tiene un olor persistente, tiene una fragancia persistente, que eso me llama la atención. Y se usaba para hacer embarcaciones por su resistencia a podrirse y a esa cosa. Pero una madera más moldeable. Pero fíjate qué interesante. La acacia ni siquiera es una madera preciosa. No necesita ni siquiera ser procesada para sus fines. Sin embargo, el ciprés lo envuelve en hebrea. Algo interesante. Yo veo en ambos a Jesús, pero hay diferencia. Uno es acacia y otro es ciprés. Uno es fuerte, precioso. El otro es resistente, moldeable. Uno está cubierto de oro, pero el otro está cubierto de hebrea. Va viéndose una diferencia. Entonces, puede ser el mismo Jesús. Eso ahí es donde yo quiero llegar. Para mí son 2 facetas diferentes del mismo Cristo. Ambos son de madera. Creación. Y ambos tienen cuerpo físico. A eso se refiere la madera.
Es un cuerpo que pudiera morir, pero sin embargo Dios elige maderas que no se dañan y las protege. Una con brea, otra con oro. ¿Por qué brea? Porque esa arca tenía que transportar personas que iban a entrar en ella, elegidas por Dios, que tenían que ser protegidas de las aguas. ¿Qué eran las aguas? La representación de la ira de Dios. ¿Qué era el arca? Lo que aislaba a pecadores que fueron vistos por gracia, elegidos por Dios, que entraron por una única puerta, los libra de la ira de Dios. Manifestada en una inundación. ¿Y qué tenía que ser el arca? Soportar los embates del agua, soportar la gente, el peso de los animales, la gente pisándola. El arca de Noé vino a servir. El arca del pacto está cubierta de oro. Representa a un Cristo glorificado. Representa la realeza, representa lo divino, lo incorruptible, lo bonito. El arca es servida. El arca no se puede ni tocar. La otra es pisada. Son dos facetas del mismo Cristo. Un Cristo salvador que debía cumplir un papel, y el otro es un Cristo glorificado. Fíjense, lo del aroma es interesante, porque si usted busca la palabra aroma en la Biblia, se va a encontrar que aroma siempre va acompañado casi de la palabra fragante, porque se refiere a sacrificio. Dios percibe el aroma, percibe el sacrificio, percibe las oraciones, percibe hasta las ofrendas, son percibidas como aroma. Entonces, Jesucristo constantemente, a pesar de estar cubierto de brea, tenía ese aroma persistente que para mí representa el sacrificio constante, el sacrificio. Vamos a ver, dice, perdón, ok. Vamos a recordar, vamos a ver las otras citas, no sé. Ok, aquí la tengo yo primero. Efesios 5:2 dice: antes que en amor, así como también Cristo les llamó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Okay. Ahora, vamos a ver el Cristo en esas dos facetas. Vamos a ver el arca de ciprés, el ciprés envuelto en brea, y vamos a ver ahora el acacia envuelto en oro, en esta misma cita. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, madera. Ahí es cuando ya él es madera, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló, brea, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Ahí ya estamos hablando de la acacia cubierta de oro, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense que entre una cosa y la otra, Jesús sirvió como vehículo de salvación. Pero esa salvación, ese proceso de ese ciprés cubierto de brea, tiene una expira, tiene una fecha de expiración. ¿Cuál es esa? El Señor cerró la puerta. Hay un fin. Esa arca ya no va a permitir más entrada después que
se cerró esa puerta. Nadie entra, nadie sale, hasta que no llega a su destino, a donde tiene que llegar. En el caso de Cristo glorificado, es eterno. Jesús siempre será sacerdote nuestro, siempre será el sumo sacerdote, Jesús siempre será la palabra de Dios y Jesús siempre será el sustento. Dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. O sea, primero fue arca de Noé, después fue arca del pacto. Primero fue ciprés cubierto de brea, que vino a servir para salvación, y después fue acacia envuelta en oro, el Cristo resucitado. Yo veo al Mesías sacrificado en más narraciones. Yo lo veo cuando Abraham se le pide que sacrifique a Isaac. Fíjense que dice sacrifica, dice no me negaste a tu único hijo. Isaac no era su único hijo. Estaba Ismael. ¿De quién está hablando Dios? Dios está hablando de él mismo. Yo no les negué a mi único hijo, al unigénito de Dios. Fíjense, Isaac en ese momento representa a Cristo. Fíjense que en el mismo diálogo, en esa lectura, cuando Isaac le dice a Abraham, está todo para hacer sacrificio, pero ¿y el cordero? Abraham dice palabras proféticas. Dios se proveerá su propio cordero. Ahí yo veo de nuevo al Cristo de ciprés cubierto de brea, al Cristo que debía sufrir. Para mí Jesús está a través de toda la escritura. Lo veo en la serpiente de bronce que tuvo que levantar Moisés, clavada en un asta, colgando en el campamento, donde todo aquel que fuera mordido por una serpiente venenosa y mirara con fe a esa serpiente clavada, sería salvo. No moriría por el veneno del pecado, que era lo que representaban esa serpiente ardiente. Entonces, yo los invito al ver la Biblia, a ver el Viejo Testamento. Fíjense lo que dice, desde Moisés pasando por todos los profetas. Yo los invito a ver en el Viejo Testamento a Jesús. Y eso solamente se logra con ojo espiritual. Amén. Amén. Amén.